Hola, bienvenidos nuevamente. Bien, en esta ocasión vamos a acercarnos, todavía no vamos a entrar de lleno a la actividad número 10. Vamos a hacer algunas actividades previas. La idea es que antes de abordar la actividad 10, que requiere tanto de cálculo integral como de cálculo diferencial, pues practiquen un poquito acerca del cálculo diferencial, o sea, que practiquen haciendo algunas derivadas. Eso es algo que pues ya saben ustedes, por lo menos tienen nociones, el conocimiento básico, y vamos a darle una recordadita. Sirve que también abordamos el tema del cálculo diferencial para ver para qué sirve concretamente el cálculo diferencial. Acuérdense que hay tres ramas que están muy ligadas o 100% ligadas: geometría analítica, cálculo diferencial y cálculo integral. Hicimos un repaso de geometría analítica, pero el cálculo diferencial lo dejamos un poquito al margen. Entonces, vamos a hacer en esta ocasión una reflexión, vamos a llamarle así, acerca del cálculo diferencial. Bien, les comparto la pizarra normal que utilizamos y vamos a resolver el siguiente problema. Dice: ejemplo, para la siguiente función, graficar y determinar el punto más alto o el más bajo de la curva que representa. Tenemos ahí una función. Seguramente, si son observadores, ya se dieron cuenta que se trata de una parábola. Ese tipo de curva se adapta muy bien para ir explicando muchos de los temas, tanto de cálculo diferencial como de cálculo integral. Bien, entonces, como hay el término en x cuadrada tiene signo menos, pues eso indica que se abre hacia abajo, esa curva, y que pasa por 3, por más 3. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, de acuerdo a lo que dice aquí, pues es graficar esta función o ecuación, como quieran llamarla. Y posteriormente vamos a determinar el punto más alto o el más bajo. Ahora bien, si se abre hacia abajo, pues quiere decir entonces que hay un punto más alto, arriba. Entonces esto de o más bajo lo dejamos para otro tipo de ecuaciones, y ustedes que ya interpretan bien esto de los signos, pues ya saben que en realidad hay un punto más alto. Vamos a proceder a graficar. Por supuesto, ya le avancé un poquito. Le di los siguientes valores a X y obtuve los siguientes valores para Y. Entonces tenemos varios puntos aquí. Pues todos esos ubicados en nuestro sistema coordenado cartesiano tradicional, entonces nos van a dar una curva de este tipo. Ahí está. Se abre hacia abajo y hay un punto más alto. La pregunta aquí es cuáles son las coordenadas de ese punto más alto o punto máximo de la curva. Bueno, lo podemos hacer a tanteo. Podemos decir, pues para el caso de la X, la primera coordenada es X, pues, sería más o menos como punto 5. Igual puede ser punto 6 o punto 4. Y para el caso de Y, proyectado hacia acá, sería como 3.2 o 3.3 aproximadamente. Pero eso es una suposición, es a tanteo. Vamos haciéndolo exactamente. O sea, cómo determinar con exactitud las coordenadas del punto máximo de la curva. Tenemos que hacer lo siguiente. Hay que derivar la función, siempre se hace, siempre es así, ¿eh? Cuando buscas el punto más alto o más bajo de una curva, o ambos, a veces son dos puntos, uno máximo y el otro que está más abajo. Primero tienes que derivar la función aplicando las siguientes fórmulas. En realidad, esto de graficarlo, pues es solamente para que lo vean más claramente. Hay problemas en donde no necesitas graficar, o sea, simplemente sigue los pasos
siempre son los mismos. Primero hay que derivar la función, o sea, esta ecuación, aplicando las siguientes fórmulas. Es un polinomio este. Entonces hay que derivar esto y derivar esto. Vamos a ocupar tres fórmulas. La derivada con respecto de x para x a la n. X a la n pues se relaciona con esta parte de la expresión. Y esto es igual a n por x a la n menos 1. ¿Cómo interpretarlo así en lenguaje coloquial? Pues esta fórmula quiere decir que cuando tengas x a la n, pasa la n, el exponente pásalo como coeficiente y al exponente réstale 1. Acuérdense que el cálculo diferencial es lo contrario al cálculo integral. En integral sumas 1, en diferencial restas 1 y el exponente lo pones como coeficiente. Debe ser así. Luego hay otra fórmula, la derivada con respecto de x para x, cuando la x está sola, eso es igual, tal vez lo recuerden, es igual a 1. Si lo recordaron y anticipadamente ustedes dijeron, pues es 1, excelente, eso está muy, muy bien. Y finalmente tengo una constante, la derivada de una constante es igual a ¿qué? Si pensaron 0 o dijeron 0, es correcto. Es igual a 0. Bien, pues entonces tenemos esas tres fórmulas, las cuales vamos a aplicar para derivar esta función. Vamos haciéndolo. Por lo tanto, y lo voy a hacer de una forma abreviada. Igual pueden hacerlo por partes, la derivada con respecto de x de menos x cuadrada, más la derivada con respecto de x, y luego más la derivada con respecto de x para la constante. Como sea, se llega al mismo resultado. Bien, entonces, de la manera abreviada me quedaría, de acuerdo a esta fórmula, pues paso el exponente como coeficiente, o sea, multiplicando a la x y al exponente le resto 1. Esa sería la primera derivada de esta parte. Y luego la derivada de x con respecto de sí misma, con respecto de x, pues es igual a 1. Y la derivada de 3, cuando tengas un número solo, ahí puede ser 3, el que sea, pues es 0. Entonces ya no tiene caso ponerlo ahí. Y desarrollando esta parte me quedaría menos 2x a la 2 menos 1, pues es 1. No se pone el 1 ahí como exponente, simplemente se deja la x más 1. Pues esa es la primera derivada de esta función, esta que tenemos aquí o esta que está arriba. Ahora, ¿qué representa? Esa es la, dice, siendo esta expresión la derivada de la función. Ahora, ¿qué representa la primera derivada de una función? Dice, la primera derivada de una función representa la pendiente general, o sea, m de la curva, pero es m general. Acuérdense cuando veíamos rectas que calculábamos pendiente, que es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, y decíamos, si la recta se inclina hacia la derecha, tiene una pendiente positiva, si se inclina a la izquierda, tiene una pendiente negativa, o sea, el nivel de inclinación que tiene. Bueno, pues aquí no hay ninguna recta, hay una curva. Pero esto de la primera derivada se relaciona con la tangente, con la recta tangente a la curva. A ver, la curva tiene una serie de puntos, todos, que corresponden a los valores de x que va tomando. Cuando estamos graficando, x menos 1, y luego x0, x1. Bueno, entonces para cada punto y para cada fracción de punto siempre va a haber una recta tangente a la curva. Tangente quiere decir, para una recta, que toca un punto y solamente un punto de la curva. Entonces, va a haber un montón de rectas tangentes aquí a la curva, hacia un lado, luego hacia el otro, a lo largo de toda la curva. Esas rectas tangentes, ahorita les voy a mostrar un programa que lo va a ejemplificar muy bien, me lo encontré por ahí,
y está muy bien para que lo acaben de entender y ojalá ya no se les olvide. La primera derivada de una función representa la pendiente general de la curva. O sea que esto que tenemos aquí es la pendiente general de la curva. A partir de la cual puede obtenerse la pendiente particular de una recta, fíjense bien, tangente a la misma. O sea que toca solo un punto de la curva en cada uno de sus puntos. Por supuesto, si toca un punto de la curva, pues hay una recta ahí, y ya si hablamos de otro punto, pues va a haber otra recta que esté más o menos inclinada, dependiendo de cómo se vaya comportando la curva. Muy bien, pues eso es lo que representa la primera derivada, la pendiente general de la curva. Pero ahora, dejen mostrarles ese programa que les decía, o aplicación, como quieran llamarle. A ver, tenemos ahí una recta, por supuesto hay una pendiente, pero me parece que hay que hacerlo con una curva, para que se entienda mejor. Ahí está. A ver, es una curva senoidal o sinusoidal, también se le llama. Y bueno, tenemos un punto que podemos mover ahí, es un punto, por eso está señalado con P, pero le vamos a poner una recta tangente, o sea que está sobre ese punto, tocando pues ese punto de la curva. A ver, les había dicho cuando tocamos el tema de rectas, que una recta que estuviera a 45 grados respecto a un ángulo de 90 grados, o sea, está a la mitad justamente, tenía una pendiente 1. Espero que lo recuerden. Bueno, y si no, pues ya se lo recordé. M igual a 1. Vayan observen cómo se va comportando la pendiente en la medida que muevo ese punto a lo largo de la curva. Fíjense bien, está inclinada hacia la derecha. Tiene una pendiente positiva. Entonces empieza a cambiar, cambia de valores. Luego, si lo paso para acá, tiene otra inclinación y cambia el signo. Es una recta que es tangente a la curva. Toca solo un punto. Pero, a ver, observen qué pasa justamente en este punto más bajo de la curva. ¿Qué valor tiene la pendiente? 0. ¿Y qué valor tiene la pendiente cuando me voy al punto más alto de la curva? Aquí de repente se complica para ponerlo ahí. Ahí está. Fíjense bien, en el punto más bajo es 0 y en el punto más alto de la curva es 0 también. Entonces, lo que tenemos que hacer es igualar la primera derivada a 0 para determinar la coordenada X, o sea, el valor correspondiente a X para este punto. Sea que sea el punto más alto o si es el punto más bajo, igual, tenemos que igualar a 0. Entonces, como vamos haciendo una serie de pasos, primer paso, derivas la función. Segundo paso, la primera derivada la igualas a 0. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué la igualamos a 0? Precisamente porque estamos buscando las coordenadas del punto más alto, en este caso, de la curva. Tenemos una parábola y hay un punto más alto. Entonces, por esa razón tenemos que igualar a 0. Trátese de la curva que se trate, sea que tenga un máximo o un mínimo y un máximo. Hay curvas que así lo tienen. De hecho, en el siguiente tema vamos a ver una que tiene un mínimo y un máximo, o al revés, máximo y un mínimo. Y hay que igualar siempre a 0 después de derivar. Muy bien, pues entonces nos regresamos al problema. Ahí lo tenemos. Ahí está. Dice, siendo esta expresión la derivada de la función. Y pues todo lo que les encerré ahí en el cuadro. Perfecto.
Perfecto. Entonces, igualamos a 0 para encontrar la coordenada en X. Acuérdense que estamos buscando, tengo que repetirlo varias veces porque luego se les olvida. Estamos buscando las coordenadas de este punto más alto. Entonces, como la pendiente ahí es igual a 0, pues entonces vamos a igualar la primera derivada a 0. Menos 2x más 1 es igual a 0. Y de ahí vamos a despejar x. Despejamos x, entonces nos queda menos 2x es igual a el más 1, lo pasamos del otro lado como menos 1. Luego el menos 2 queda multiplicando, lo pasamos para el otro lado, dividiendo. Menos 1 entre menos 2. Menos entre menos da más. 1 entre 2, pues 0.5. Ahí tenemos el valor de x, o sea, la coordenada x, y ya no es a tanteo. Ahí es exacto. El valor es 0.5. Ahí ya no hay riesgo de que no exista certeza, pues. El valor es, para x es 0.5. Ahora, ¿cómo obtenemos el valor de y? Bueno, pues ese valor de x es como si le diéramos un valor acá. Estamos dándole valores a x y vamos a obtener un valor de y. Bueno, pues sustituimos 0.5 en la expresión original y con eso obtenemos el valor de y. Vamos haciendo. A ver. Siendo, dice, este valor la coordenada x. Para obtener la coordenada y, pues es lo que les dije. Y es igual a menos 0.5 al cuadrado. El menos queda afuera. Luego, más 0.5, porque teníamos x ahí, más 3, que es la constante. Entonces, 0.5 al cuadrado pues es 0.25. Nada más que queda menos 0.25 por el signo. Y luego 0.5 más 3, pues son 3.5. De tal manera que al restar estos 3.5 menos 0.25, queda 3.25. Muy bien. Por lo tanto, las coordenadas del punto, en este caso máximo, o sea, el más alto, porque es el que está más arriba de la curva, son punto máximo 0.5 y 3.25. Bien, pues ahí está el problema resuelto. Entonces, hay una serie de pasos a seguir que, bueno, pues ya se los comenté. Tienes la función, la derivas, igualas a 0, despejas. Si es una ecuación de primer grado, en este caso obtuvimos una ecuación de primer grado, pues despejamos la x y se acabó. Y si es una de segundo grado la que queda, bueno, pues igual tenemos que igualar a 0 y resolver esa ecuación de segundo grado. Eso lo veríamos en la siguiente ocasión. Pero a ver, vamos a algo interesante e importantísimo, que es para qué sirve todo esto en la realidad. Nada más para encontrar puntos máximos y más altos o más bajos. A ver, de esta manera, mediante este procedimiento podemos conocer con exactitud, ya lo vimos, la colocación del punto máximo para este caso, o del punto mínimo si ese fuera el caso, o de ambos si se tratara de otra función. Mismo que puedes aplicar en la práctica para saber, por ejemplo, y aquí viene lo importante de saber esto, que pues eso los lleva, ya se los he comentado más de una vez, al siguiente nivel. Es como los juegos, ¿no? Estás en un nivel básico de pollito o polluelo, no sé cómo le llamen, pero ya si quieres irte a nivel de experto, y esto todavía podremos pensar que es un buen nivel saberlo, pero todavía hay niveles más arriba. Bueno, mismo que puedes aplicar en la práctica para saber, por ejemplo, cómo invertir menos dinero y obtener las mayores ganancias posibles. Eso lo manejan en empresas, en industrias y en todos aquellos lugares en donde se hacen inversiones, en donde se invierte dinero. Para los técnicos en contabilidad también es un tema en donde pues hay un montón de formas de invertir dinero, hay capital en riesgo de repente, hay capital que no presenta, hay inversión
que no representa tanto riesgo, es más segura, y todo, con toda esa serie de factores, tienes que jugar para hacer rendir más tu dinero. Entonces, quienes invierten en empresas y en industrias y en lugares, en bancos y todos esos lugares en donde manejan dinero, en donde se maneja dinero, tienen a su cargo o hay gente que les señala a través de situaciones, a través de el conocimiento de máximos y de mínimos, cómo hacer rendir más el dinero, cómo invertir menos dinero y obtener las mayores ganancias posibles. Eso es un tema muy importante y también muy interesante. Pero también, ¿cómo gastar menos material? Finalmente todo redunda en dinero. ¿Cómo gastar menos material y obtener el mayor volumen posible de un objeto? A ver, si ustedes piensan que las latas de refresco, las cajas de sucaritas y de cerillos y eso están hechas al ahí se va, como a alguien se le ocurrió, no. Quienes fabrican ese tipo de envases eh, buscan la manera de gastar menos material y obtener el mayor volumen posible de un objeto. ¿Qué medidas debe tener para que se gaste menos material? Aparentemente, alguien podría decir, pues es igual, si lo hago más grande, reduzco tal vez el área, o si lo hago más pequeño, aumento el área y se gasta el mismo material. Pues no, resulta que no. Hay volúmenes máximos con el menor gasto de material. Tal vez eso lo vieron, ojalá, con su maestro de matemáticas en cuarto semestre. Si lo vieron, pues tuvieron que hacer un problema por ahí que es clásico y ejemplifica muy bien esta situación de cómo gastar menos material y obtener el mayor volumen posible de un objeto. Bueno, pero también cómo comprar, por ejemplo, a nivel de personas comunes, cómo comprar un terreno en el que gastes la menor cantidad de material para acercarlo, pero que tenga la mayor área posible. Sé que son aplicaciones tanto de la vida real que vivimos las personas comunes, como de empresas y de industrias y centros de inversión, lugares en donde se manejan grandes cantidades de dinero. Entonces, esto es sumamente interesante e importante para su futuro. Eh, de, y de esta manera les explico, pues, para lo que sirve el cálculo diferencial. Máximos y mínimos es la aplicación estrella del cálculo diferencial. Y con esto cerramos, pues, esa parte en donde, pues, yo de repente pensé que el tiempo no nos iba a ajustar, ver algo, aunque sea de cálculo diferencial y que se lo llevaran ustedes y con eso que tengan claro en su cerebro para qué sirve la geometría analítica, para qué sirve el cálculo diferencial y cómo hay que proceder y para qué sirve el cálculo integral. Aquí, por ejemplo, pues a mí me interesaba conocer las coordenadas del punto máximo, pero igual, si yo quiero saber cuál es el área entre 1 y 2, entre esos dos límites, pues ya tengo la función hecha, ya tengo la ecuación hecha. Pues aquí hago la integral de 1 a 2 de menos x cuadrada más x más 3. El asunto, el problema a veces es determinar la ecuación. Y la geometría analítica se encarga precisamente de que la persona aprenda cómo hacer ecuaciones. Primer problema de la geometría analítica, graficar una función. Y segundo problema, obtener a partir de una gráfica o una serie de datos una ecuación. Esas son las dos aplicaciones estrellas de la geometría analítica. Muy bien, pues entonces ya tienen algo de cálculo diferencial y pues ya saben cómo aplicarlo
y sobre todo, esto que me parece importantísimo para ustedes, para que lo tengan perfectamente claro en su cerebro. Para eso sirve el cálculo diferencial. Por supuesto, esa es la aplicación principal, pero igual pueden surgir otro tipo de problemas que requieran del cálculo diferencial, pero su aplicación estrella es esa, máximos y mínimos, a partir de curvas. Pues muy bien, jóvenes, espero que les haya quedado claro. Les voy a poner una serie de ejercicios ahí en el chat para que se diviertan un rato haciendo derivadas ahí y también calculando para parábolas, calculando punto máximo o punto mínimo. De tal manera que refuercen un poquito su conocimiento en esta materia. Bien, pues nos vemos